Bienvenidos a Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Yo soy Dore Ferriz y hoy se encuentra con nosotros Óscar Callero, el doctor médico psiquiatra, que va a venir a hablarnos de un trastorno muy peculiar y muy común. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias no, muchas gracias por la invitación, Dore, a ti. No, bueno, oye, a ver, ¿qué pasa después de un evento traumático en nuestro cuerpo? ¿Lo registramos Claro, seguido? Por supuesto. De hecho, el tema del que te vengo a hablar justamente es ese, el trastorno de estrés postraumático. Es una situación muy común, ¿no? Tan común que aproximadamente el 75% de las personas que han vivido un evento pues muy estresante, como lo dice el propio nombre, una situación inevitable, una situación de accidente, una situación de asalto, secuestro o incluso vivirlo de manera externa, pueden padecerlo. ¿Sí? Y esto se llama trastorno de estrés postraumático. O sea, vivirlo aunque no se viviera. Aunque lo estés viendo, justamente. O sea, si tú ves un asalto, ¿te puede traumar? Sí, si tú lo atestiguas, puedes generar el mismo problema. ¿Y esto brota luego o puede a veces tardar más tiempo? Mira, lo que se hizo fue que históricamente tenemos que desde la Primera Guerra Mundial le llamaban el shell shock, que es como la fatiga operativa, y pensaban que era como un problema únicamente de los soldados después de estar en presencia de granadas y de disparos y demás, y después se fue evolucionando este concepto y el entendimiento de esto, y se dieron cuenta que pues, más o menos para los 1980 fue cuando ya incluyeron el diagnóstico y empezaron a ver que no solamente eran los militares, era la gente que presenciaba eventos de muerte o de eventos en donde podías estar expuesto a situaciones en donde tu vida podía ser la que estaba en juego, o incluso lo hemos visto aquí en la ciudad, nos ha tocado la parte de estar estacionados en el periférico, en algún lugar, en algún embotellamiento, y vemos cómo están asaltando a la persona de enfrente. A mí me pasó, sí, cañón. Uy, sí. Bueno, pues haz de cuenta que eso, pues lo vemos desde lejos, ¿no? Y creemos que, pues, pobre la persona que le está pasando, hasta que empezamos a revivirlo nosotros también. Y empezamos a tener detonantes y factores que, pues, nos empiezan a mover este tipo de recuerdos. El ser humano aprende de la lección y aprende de los momentos de supervivencia de los demás. Y justamente esto hace que detone en un trastorno de estrés postraumático, que, bueno, si lo vemos como la clasificación, es justamente la reviviscencia del hecho, o sea, volver a estar pensando en qué podría haber pasado. Si estuvimos expuestos a la muerte de alguien, estuvimos expuestos a un accidente, ponernos en el lugar de la otra persona también. Fíjate que tiene mucho que ver incluso el apego a quien le haya pasado. O sea, hasta un 75% de la gente que lo ha desarrollado está entre los primeros 3 meses y llega hasta los 6 meses también a desarrollarse después del evento. Y tiene que ver si el apego de la persona tiene el esposo, los hijos, no necesariamente la persona que lo desarrolla es quien pasó el evento. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de afrontamiento de las situaciones inevitables. O sea, a lo mejor tú puedes tener mucha capacidad de ver esta situación, y alguien que no esté acostumbrado, pues generar el trauma después del evento. Caray, o sea, y el trauma puede ser más grave o menos grave si esta persona es más cercana a ti. Sí, más grave si es más cercana a ti. Ok, o sea, más vivido. Claro, más vivido. Ok, ahora, un trauma. ¿Cómo sabes que tienes este trauma? Ok, hay varios síntomas que se pueden pues clasificar dentro de los manuales diagnósticos. Estamos teniendo los flashbacks, los recuerdos, pensamientos intrusivos. Sí, o sea, estás en tu trabajo y estás empezando a tener el pensamiento de que te puede pasar eso. El aislamiento, el evitar hacer la actividad que te generó a lo mejor, o lo que le generó el trauma a la persona querida o amada. Suponiendo lo asaltaron en tal calle, ya mejor le da toda la vuelta. Exactamente. Y problemas de sueño, empiezan a afectarles el sueño y empiezan a tener pesadillas
constantes, recurrentes acerca del evento y una fragmentación del pensamiento del evento. O sea, no se acuerdan de muchos detalles muy importantes. El famosísimo hoyo negro del pensamiento. Exactamente. ¿No? De alguna manera es una forma de protegernos, ¿no? De eventos que no puede manejar sobre todo el área prefrontal o el córtex prefrontal, que es un área que tenemos tras como de la frente, por decirlo de esta manera, y nos hace evitarlo a toda costa y como se dé. El asunto aquí es la importancia de explicarle a la mayoría de las personas que es cualquiera. O sea, estamos hablando no de militares, no estamos hablando de gente que la asaltaron nada más y lo vimos o que nos fuimos parte o víctima. Es toda una serie de eventos, violencia doméstica, quién te pegó, si pegó papá, esposo, esposa, si hay... O sea, puede ir de cualquier tipo de evento. Que no sepas manejar y que tu cerebro no lo sepa como digamos que no tengamos los sistemas de afrontamiento necesarios para manejarlo. Que te puedan traumar. Exactamente, que digo, ya desde hace, en la psicotraumatología, desde hace casi 100 años ya estábamos hablando de esta situación, ¿no? Oye, ¿y quién determina? O sea, ¿el carácter de la persona puede ayudar? O sea, si tú creas hijos con determinado carácter, igual lo puedes ayudar a poder sobrellevar ciertos aspectos de su vida, que evitarles traumas. Sí, evitar el trauma tal vez no de todo tipo, pero sí tener mejores capacidades de afrontamiento, la famosísima resiliencia, ¿no? ¿Qué es eso? Es la capacidad de adaptarnos a momentos traumáticos o a fenómenos adversos a nuestra vida diaria. Okay. Entonces, conforme vamos nosotros enseñándole a los hijos, ¿no?, a crecer y a tener esta capacidad de ayuda, de capacidad de huida. Pero bueno, aquí quisiera hacer una pausa porque de alguna manera hay que explicarte que el trauma, en este caso en el trastorno de estrés postraumático, es algo que a veces es inevitable. No, totalmente, o sea, porque pues es algo que ni siquiera estabas esperando. Es inevitable y no estamos tan lejos en números. En Estados Unidos la última cifra se manejaban 5.2 millones de personas con trastorno de estrés postraumático. Ojo, y estaban excluyendo a los de las guerras. Ah, no, bueno, claro, yo ahorita pensé en 2 segundos de mi cabeza por los soldados. No, es nada que ver. Todo lo recurrente y todo lo contextual también a los soldados. La mamá que manda al hijo a Irak, la mamá que manda al hijo a Afganistán, la mamá que tiene el hijo en la Policía Federal aquí con nosotros, o sea, es familia. O sea, es la gente más cercana que no necesariamente está viviendo el evento, sino simplemente tiene que pasar por ahí. Exacto. Le tocó la embarrada. Exacto. Aparte, bueno, con todos los eventos que también se han tenido en el mundo, hasta ver la tele puede provocar. Pues es uno de los principales motivos por los cuales traje el tema aquí, en este programa ahorita, para tratar de profundizar un poquito, porque los eventos se están repitiendo en todos lados y la gente no lo está conociendo o no lo está entendiendo de esa manera. Te digo que aparece 3 meses o hasta 6 meses después, incluso años después del evento, pero se manifiesta de una manera tan peculiar, tan lenta. Ahorita regresando al corte nos platicas cómo es la manifestación de este tipo de traumas. No se vayan a despegar, regresamos con más información en Agenda Médica. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el día de tu salud, y ya estamos platicando con Óscar Calleros sobre los traumas que puede generar algo tan sencillo como ver la tele. Yo todavía me acuerdo del día del impacto del avión en las Torres Gemelas en Nueva York, el famosísimo 911. Lo que me tardé de sacarlo de mi cabeza. O sea, yo estaba en la elíptica y de repente pum, 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 empiezan todas las señales a cambiar y el impacto fue así de... Entonces a veces sí me pregunto, bueno, ¿qué estarán pensando mis hijos con todo lo que está pasando ahorita en el mundo? Porque todas las semanas hay algo. Platícame un poquito de eso. Hablaba una doctora en una entrevista en una ocasión sobre especialista en estrés y ella mencionaba que había una forma muy fácil de entender el estrés. Antes nos perseguía el perro salvaje, el lobo, ahora nos persiguen las noticias y es el mismo desencadenante de estrés que justamente tratar de explicarnos cuando salíamos corriendo a medio camino en el campo porque pues nos estaba persiguiendo un animal
Claro. Imagínate nada más que ella lo comparaba a la misma manera de prender la tele y ver las noticias. Ahora, no respeta edades justamente el evento o los eventos, y tú lo veías en la televisión en ese momento. Imagínate los que lo estaban viviendo desde el punto de vista que se iban a subir o recién subir un avión, ¿no? O los que ya iban en vuelo, o la familia que estaba alrededor de eso. Los están abajo, y les tocó ver todo. O sea, híjole, es que de la perspectiva de donde te pongas. Cara. Exacto, o sea, es algo muy interesante porque, sobre todo en Estados Unidos, ellos tienen los primeros estudios acerca de cómo afrontar esta situación. Se llama, primeros auxilios psicológicos. Empezaron a profundizar los estudios, te digo, desde sus guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después se van a los huracanes, a los desastres naturales en los 90s. Después llega esta situación de las Torres Gemelas, posteriormente las guerras y los regresos, y les dan una consejería. Incluso la policía, bomberos, trabajadores sociales tienen un papel muy importante en el primer contacto para evitar el estrés postraumático. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la primera causa es la evitación, ¿no? del pensamiento, de tratar de pensar en lo que te pasó, en lo que viste. La segunda... Es evitarlo. Evitarlo, o sea, llega el pensamiento, un pensamiento se mete a tu cabeza, es intrusivo, es una imagen, es un famosísimo flashback como película. Y pum, lo quitas. Entonces lo quieres quitar y te empieza a generar irritabilidad, enojo, te empiezas a enojar y no sabes cuál es como la causa, porque pues no es el evento momentáneo. Digo, es muy fácil detectarlo porque puede ser adaptativo si fuese, ¿no?, al día siguiente o la siguiente semana, pero resulta que no, que es a veces meses después. Entonces empezamos a tener pesadillas, le bajamos al ritmo del trabajo, al momento de salir empiezan ataques de ira, ataques de pánico. Evito a toda costa el lugar, la situación de los hechos, sí, a toda costa. Ahora, esto es importante porque, les digo, lo vemos muy personalizado a quien le pasó, pero no lo vemos al contexto, incluso los amigos, las personas que estuvieron de testigos en esa situación. Y pueden desencadenar lo mismo, te digo, la principal, así lo que nos va a dar, o el síntoma cardinal en este caso de esto va a ser, Dore, la reviviscencia, pesadillas y trastornos al dormir. Ok, ahora dime una cosa, ¿las pesadillas son en función al evento que pasó? ¿O puedes estar soñando que te atacan las cucarachas? O no sé, un sueño, ya sabes, como tipo de terror que no tiene nada que ver con el evento. Pues fíjate que en este caso lo que más se escribe son pesadillas relacionadas al evento. Okay. Y que no necesariamente le pasa al personaje principal, que en este caso sería quien sufrió el evento, sino a las personas cercanas a ellos. O sea, ¿qué pasaría si a mí me secuestraran? Y entonces, ¿qué pasaría con los hijos? ¿Cómo estaría yo pensando acerca de los hijos? Claro. Entonces, ¿Y este tipo de traumas afecta a la sociedad? Me quiero imaginar. Muchísimo. Ahí tenemos las balaceras en Columbine, tenemos los enojos de las guerras ahora en Niza con el ataque a los transeúntes en el 4 de... No, perdón, el Día de la Marsellesa. Puedo sacarte ejemplos, híjole, de manera... diaria los puedes ver, o sea, prende la televisión y te vas a dar cuenta de que hubo un tiroteo de un exmilitar, un tiroteo de un hijo de una persona a la que la trataron mal en algún momento o murió por alguna situación. Estas famosísimas personas que entran a los hospitales, últimamente se ha dado mucho, sobre todo en el sureste del país, en donde no tratas bien al paciente o se muere el paciente por alguna razón, llegan los familiares enojados, llegan los familiares a dispararle a los médicos, a dispararle a la enfermería. O sea, sí es algo que vemos todos los días, ¿eh? O sea que esto puede derivar en gente, pues, ya peligrosa. Iracunda, en el mejor de los casos, deprimida, o sea, llegar a tener un punto en donde no quieren salir de su casa, tienden a un aislamiento, tienden a sentirse mal, incómodos, disfuncionan, ¿no?, laboralmente, socialmente, no quieren salir solos, se aíslan, así es. Qué bárbaro, o sea, y ahorita que digo que ya, por ejemplo, ya se legalizaron las armas en Texas. Con los niñitos va a ser, ya se pueden meter a la escuela, imagínate en lo que... Pues es que es justamente esto, ¿no? Es tratar de explicarles
el hecho de que no solamente es el arma, o sea, digo, el arma no hace ni bien ni mal mientras no esté en manos de nadie, ¿no? Finalmente Claro, es un instrumento, pero si yo les hablo o la salud mental les habla de que se abarca desde los niños hasta los adultos en este estilo de estrés postraumático. Cuando yo veo la noticia de que en Texas ya van a poder portar armas desde el high school, imagínate nada más la situación en una pelea normal, común y corriente, ahora en un niño bulleado que ya traiga todas estas, digamos, emociones y todo este shock acumulado, pues ya te imaginarás cómo se pondría el asunto. Claro, es cuando empiezan a surgir las mentes maquiavélicas. O sea, bueno. Oye, ¿se puede prevenir? Claro, de hecho, como te comentaba ahorita, la prevención es interesante porque es la consejería inicial, tiene mucho que ver ahora con el huracán Katrina, después del 2001, en el 9/11, empezaron a hacer técnicas en donde se vio que no necesariamente tendríamos que entrar como psiquiatras, Ellos iban haciendo una especie de clasificación, iban dándole seguimiento de 3 o 4 días a las personas, iban viendo los potenciales pacientes, por decirlo de esta manera, o las personas que iban a derivar en un estrés postraumático, en una depresión, o incluso, todavía más allá, en violencia. Entonces, ellos hacían, te digo, preparaban bomberos, preparaban trabajadores sociales y preparaban maestros. O sea, de todo. O sea, para que los de primer contacto no eran necesariamente médicos. Ya nosotros entrábamos a un segundo o un tercer contacto. O sea que hay varias formas de poderlo atacar. Esa es una. Ay, bendito sea Dios, porque imagínate, yo ya me fui hasta China porque obviamente todos tenemos un trauma viviendo en un mundo como el que vivimos. No te despegues para que regresemos a darte pues todas las formas y métodos que hay para salir de esta. Volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Seguimos con el doctor Óscar Calleros hablando del estrés postraumático que puede generar una eventualidad. Lo primero que hay que hacer es decirle, ve al médico. Y si no te quiere hacer caso... Bueno, si no te quiere hacer caso, hay diferentes maneras de abordarlo. La primera es, si no quiere ir al médico, tiene que ir con gente que esté certificada para manejar este tipo de situaciones. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque te decía ahorita que las certificaciones, a veces de los primeros auxilios psicológicos, las otorgan las universidades en Estados Unidos, principalmente a gente que no es médico. Entonces, aquí puedes acercarte a terapeutas, a psicólogos, en donde de alguna manera puedan orientarte también. ¿A qué hacer? A que aceptes primero lo que está pasando, a que lo relaciones, que está pasando, porque a veces el factor estresor está a distancia y no dices, cuentas la historia y bueno, pues es que le pasó al primo, no le pasó a él. Claro. Entonces dices, pues, ok, vamos a manejar tus cosas, pero cuando empiezas a hacer la correlación de los miedos que tiene el paciente y la disfuncionalidad, o sea, si ya empieza a salir de casa acompañado y no sale si no va acompañado, o en este caso se aísla, deja de hacer las actividades cotidianas, empieza a no dormir adecuadamente, ataques de ira, ahí es cuando... De ansiedad, de pánico, todo lo que... todo eso. De hecho, o tienes ataques de ira o tienes ataques de pánico. Entonces, ya justamente cuando llegas a este punto, ya nosotros tenemos que entrar como médicos ahí a decirle, ¿sabes qué? Hay una ayuda extra que tienes que hacer que el paciente entienda que de alguna manera regresa a su normalidad, ¿no? Y lo puedes hacer con antidepresivos y obviamente nunca separar la parte del antidepresivo con la ayuda terapéutica. No, por supuesto. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ir reestructurando todo ese pensamiento y todo ese fenómeno que le ocurrió y entonces trata, ¿no?, de reconstruirlo de manera correcta, porque a veces le damos más peso y más digamos, presión a ciertas cosas en nuestro cerebro que a lo real, ¿no? De alguna manera hay gente que el miedo a haber perdido sus cosas en el huracán o en un deslave lo sobrepone a no haber perdido la vida. O sea, es que perdí las fotos familiares, se me perdió los juguetes de los niños, y es cuando uno tiene que intervenir y a ver, vamos a hacer otra vez, ¿no? La estructura. Estás vivo. Exacto, vamos a hacer la estructura, vamos a recapitular, y eso es lo difícil, que lo tenemos que ir haciendo de manera secuenciada, porque si lo quieres hacer muy rápido, puedes generarle todavía un poco más de daño. O sea, volver a colocar la importancia de las cosas, ¿no? Claro. O sea, híjole, qué difícil.
Qué difícil, porque me imagino que todos deben de estar pasando por ahí de alguna u otra manera. Mira, ahorita Diosito. Veracruz, ahorita por los deslaves que hay en todos los lugares pues que cayó el huracán o las lluvias tropicales y pierden todo. Y entonces están damnificados y hay gente que sigue damnificada de los huracanes pasados. Entonces imagínate todo lo que se tienen que adaptar. Claro. ¿No? Sí, pues es que pareciera, ¿no? Que el ser humano tiene la capacidad de hecho, pues nuestro principio es la adaptación, ¿no? Uh-huh. Y nuestro principio de la evolución es la adaptación. Y muchas veces evolucionar nos resulta un poquito más complicado, dependiendo de la situación en la que se nos pone, ¿no? Entonces entiendo por ejemplo, el factor de los antidepresivos. ¿Cómo funcionan los antidepresivos en nuestro cerebro cuando ya quieres tú hacer las terapias? O sea, mira, primero, la función del antidepresivo es subir ciertos niveles en el cerebro de sustancias químicas, serotonina, noradrenalina, algunas de las sustancias. ¿Las aumenta? Claro, trata Okay. Bueno, es un poquito más complejo nada más que las aumente, modifica de alguna manera o neuromodula en ciertas áreas, sobre todo en la área frontal, donde se toman ciertas decisiones, donde se valoran los eventos, en donde tomamos o nivelamos, equilibramos o malavariamos, por decirlo así como se los comento a los pacientes, el día a día. Entonces, esto nos ayuda mucho a que se capte mucho mejor la parte terapéutica, ¿no? Claro. Y es un gold standard el tener la parte de la terapia y la parte del medicamento. Estás ayudando bioquímicamente a ese cerebro a que se reestructure, ¿no? Estas sustancias, porque obviamente se depletan, obviamente hay un cansancio cerebral también. Hay una pregunta obligada. Uh-huh. ¿Hay un efecto secundario en el consumo de antidepresivos? Todos tienen efectos secundarios y efectos adversos, todos, pero eso va a depender de la dosis, el tiempo y sobre todo también del estilo de medicamento que vayamos a iniciar. Claro, y cómo te vaya recetando el doctor, ¿no? Sí, cómo te vas acoplando. Exactamente, te digo, porque mucha gente los duda, ¿no? Pero creo que... Ahí en el siglo XXI todavía la gente los duda. Siglo XXI no necesitas receta para comprarlos, ¿no? Ese es otro gran problema, ¿eh? No necesita receta para comprarlos, a diferencia de los antibióticos que se tuvo que tomar un poco más de control, y eso nos ayuda muchísimo también a que la gente entienda que hay que tener un poquito más de confianza, o sea, que tampoco es un medicamento que vaya a generar más daño, ¿no?, de lo que cualquier otro medicamento puede hacer. Claro, depende de la situación en la que estés viviendo. Así es. O depende de la situación que tengas que afrontar, porque hasta un divorcio puede... Hoy todo el mundo ya, el índice de divorcios es, ¿no?, al 2x1. Y hasta eso para un niño puede ser traumático. Bueno, imagínate los eventos que sufre el niño al ver a mamá y a papá pelear en un juzgado, ¿no?, o en casa, para ver quién se queda con él o quién no se quiere quedar con él. El trato familiar, o sea, te la puedo ir ampliando, claro, ¿no? Caray, o sea, no cabe duda que hay que mantenerse informados todo el tiempo y estar abiertos a la realidad, porque ese es un problema también que creo que estamos viviendo. Está más cómodo vivir una irrealidad, ¿no? Es que creo que aquí, Dore, para ayudar un poco a la gente, sería básicamente, uno, llegar al entendimiento de que hay ayuda. Si hay ayuda y si hay medicamentos, si hay tratamiento, no tendríamos por qué estarla sufriendo tanto. Claro, definitivamente en el siglo XXI hay que abrir los ojos. Óscar, gracias por venir aquí. No, muchas gracias a ti, Dore. De muchísimas, verdad, muchísimas gracias por toda tu experiencia y por pues en lo que puede ayudar. Tu amistad y todo. Óscar Callero, señores y señores, búsquenlo en sus redes sociales, ahí está a sus órdenes. Recuerden que hay que abrirse a vivir el presente, mucho se habla de eso, ¿no? A estar presente, ahorita, y eso puede a lo mejor también pues, ayudarnos a sobrellevar un poco nuestra vida y agradecer lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo soy Dore Ferriz y en nombre de este maravilloso equipo de trabajo me despido y nos vemos en la próxima, aquí en Agenda Médica. De las personas que han vivido un evento pues muy estresante, como lo dice el propio nombre, una situación inevitable, una situación de accidente, una situación de asalto, secuestro o incluso vivirlo de manera externa, pueden padecerlo, ¿sí? Y esto se llama trastorno de estrés postraumático. O sea, vivirlo aunque no se viviera. Aunque lo estés viendo, justamente. O sea, si tú ves un asalto, ¿te puede traumar? Sí, si tú lo atestiguas, puedes generar el mismo problema. ¿Y esto brota luego o puede a veces tardar más tiempo? Mira, lo que se hizo fue que históricamente
tenemos que desde la Primera Guerra Mundial le llamaban el shell shock, que es como la fatiga operativa, y pensaban que era como un problema únicamente de los soldados después de estar en presencia de granadas y de disparos y demás, y después se fue evolucionando este concepto y el entendimiento. Bienvenidos a Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Yo soy Dore Ferriz y hoy se encuentra con nosotros Óscar Callero, el doctor médico psiquiatra, que va a venir a hablarnos de un trastorno muy peculiar y muy común. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias por estar Muchas aquí. gracias por la invitación, Dore, a ti. No, bueno, oye, a ver, ¿qué pasa después de un evento traumático en nuestro cuerpo? ¿Lo registramos Claro, seguido? por supuesto. De hecho, el tema del que te vengo a hablar justamente ese es el trastorno de estrés postraumático. Es una situación muy común, ¿no? Tan común que aproximadamente el 75% generar el trauma después del evento. Caray, o sea, el trauma puede ser más grave o menos grave si esta persona es más cercana a ti. Sí, más grave si es más cercana a ti. Ok, o sea, más vivido. Claro, más vivido. Ok, ahora, un trauma. ¿Cómo sabes que tienes este trauma? Ok, hay varios síntomas que se pueden pues clasificar dentro de los manuales diagnósticos. Estamos teniendo los flashbacks, los recuerdos, pensamientos intrusivos. Sí, o sea, estás en tu trabajo y estás empezando a tener el pensamiento de que te puede pasar eso. El aislamiento, el evitar hacer la actividad que te generó a lo mejor o lo que le generó el trauma a la persona querida o amada. Ok, suponiendo lo asaltaron en tal calle, ya mejor le da toda la vuelta. Exactamente, y problemas, y justamente esto hace que detone en un trastorno de estrés postraumático, que bueno, si lo vemos como la clasificación, es justamente la reviviscencia del hecho, o sea, volver a estar pensando en qué podría haber pasado. Si estuvimos expuestos a la muerte de alguien, estuvimos expuestos a un accidente, ponernos en el lugar de la otra persona también. Fíjate que tiene mucho que ver incluso el apego a quien le haya pasado. O sea, hasta un 75% de la gente que lo ha desarrollado está entre los primeros 3 meses y llega hasta los 6 meses también a desarrollarse después del evento. Y tiene que ver si el apego de la persona tiene el esposo, los hijos. No necesariamente la persona que lo desarrolla es quien pasó el evento. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de afrontamiento de las situaciones inevitables. O sea, a lo mejor tú puedes tener mucha capacidad de ver esta situación y alguien que no está acostumbrado pues esto, y se dieron cuenta que pues, más o menos para los 1980 fue cuando ya incluyeron el diagnóstico y empezaron a ver que no solamente eran los militares, era la gente que presenciaba eventos de muerte o de eventos en donde podías estar expuesto a situaciones en donde tu vida podía ser la que estaba en juego, o incluso lo hemos visto aquí en la ciudad, nos ha tocado la parte de estar estacionados en el periférico, en algún lugar, en algún embotellamiento, y vemos cómo están asaltando a la persona de enfrente. A mí me pasó, sí, cañón. Uy, sí. Bueno, pues haz de cuenta que eso, pues lo vemos desde lejos, ¿no? Y creemos que, pues, pobre la persona que le está pasando, hasta que empezamos a revivirlo nosotros también. Y empezamos a tener detonantes y factores que, pues, nos empiezan a mover este tipo de recuerdos. El ser humano aprende de la lección y aprende de los momentos de supervivencia de los demás.